Y bueno, Villa, cambiando de tema, el día de ayer se da pues entrevistas entre los 9 aspirantes y aspirantes y aspirantas, aspirantes, perdón, a Pues la sí, Comisión ahí Estatal entran de Derechos Humanos, aspirantos. as- a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y bueno, lo digo las aspirantas porque uno de los, aspirantes, así lo refirió, por eso no es que no tendría que remontarme y todo. Pero bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tendrá nuevo titular y con ello, pues bueno, también se viene, esperemos, un cambio de cómo se maneja esta comisión, ¿no? Importante señalarlo que se da en un contexto donde, pues, partidizado totalmente quienes aspiran a ser titular de la Comisión Estatal. Lo comentábamos hace unos días, Jorge, precisamente cuando en exclusiva le dimos la lista de los aspirantes quienes buscaban la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 6 hombres y 3 mujeres son las que Sí. pretendían o que pretenden ocupar este cargo. La mayoría de alguna manera afines a Morena. Esa no, Sí, esa mi no buena es. Isa, Sí, no te preocupes. esa no es, en esa no te preocupes, tú relájate, todo bien, tú tomas el Sí, en pendiente. eso no te No, nomás mandamos haznos imagen. menos blanquitos, por favor, porque ahorita vi que estabas jugando con nuestros rostros. Por lo menos nos puso filtros de gatitos, ¿no? Ándale. Cosas por el estilo ahí. Que tampoco se te ocurra, Isaac, por favor. Pero al final los aspirantes, las personas que buscan ocupar este cargo, la mayoría eran afines a Morena. Algunos otros con corazoncito priista, que como ya sabe, si el gobierno hubiera sido el PAN, estos priistas se hubieran ido al PAN, o se hubieran ido al Movimiento Ciudadano, se hubiera ganado Movimiento Ciudadano. Son de ideología fluida, por así llamarlo, ¿no? Oye, y ¿sabes qué es lo lamentable? Que para muchos de los que, si no es que todos, pero no me gusta generalizar, pero si para muchos de los que están ahí son buscan que sea parte de su currículum, Ujú, ¿no? O sea, el decir, yo fui titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ujú. Lo que en su momento fue para el PRD, este botón La político cuota, ¿no? de la cuota, porque se suponía que era el partido político más progresista, Ujú, y que ahora, pues imagínense, tan lamentable es que forma parte de esta alianza de ujú. la derecha, pues ha terminado por ser, pues ahora solamente un membrete, ¿no? Porque puedes hacer buen o mal trabajo y pasas totalmente desapercibido. Ujú. Sí, porque en realidad no se les da mucho caso a la Comisión de Derechos Humanos. Se les atiende en cuestiones mínimas o menores, ¿no? Realmente no en temas sustanciales. De las cosas que recuerdo destacadas de Miguel Ángel Mora Marrufo fueron 2, si mal no recuerdo. Un análisis que hizo en torno a casos de abuso sexual infantil Ujú. en donde la fiscalía había cometido omisiones severas, y el otro no hace muchos años, de hecho hace algunos meses, 2 meses más o menos, con este señalamiento que se había hecho al ayuntamiento de Mexicali cuando hizo Ujú. prácticamente un levantadero de migrantes, ¿no? De personas en contexto de abandono, de movilidad, y que los mandaron a un albergue de la exdiputada federal y hoy titular Sí. de adicciones, Lisette Noriega. Centro de rehabilitación, ¿no? Ajá, un centro de rehabilitación, cuando no todos eran adictos, Sí, ¿no? cuando no todos eran personas que querían estar dentro de un centro de rehabilitación siquiera, ¿no? Entonces, se violaron los derechos humanos en ese momento, se le dijo en ese momento a la alcaldesa, se le cuestionó por la violación de derechos humanos que estaba cometiendo, y aún así continuaron con esta La dinámica. limpieza de la zona centro de la ciudad fue Ujú, parte de esta dinámica que se hizo ujú. de violatoria a los derechos humanos y que, pues bueno, hizo un posicionamiento Miguel Ángel, una recomendación junto con organizaciones de la sociedad civil como Verter, quienes ya también habían exhibido esto Y que fue por y empuje de ellos, más Y que nada. precisamente fue a través de una denuncia que presenta Verter de cómo Ujú, es que se estaban llevando a las personas que acudían a esta asociación civil ujú. para esta reducción de daños y terminaron pues llevándolos bajo esta promesa de comida, de un lugar donde vivir, pero era una limpieza del lugar porque pues, les generaba escozor ver a personas en contexto de abandono o algunas adictas a sustancias ahí pernoctando en las calles de la zona del centro histórico. Y que era más que nada del parque de El Santa mariachi. Cecilia, ¿no? El mariachi. Pero también a eso, Villa, pues le añade lo que decías, ¿no? Esta recomendación que tardó mucho sobre casos de violación. Esa sería la queja, Jorge. Esa ¿Qué? sería la queja, que tardan Sí, tanto realmente en hacer tardó. Y pese recomendaciones. a que tienen muy buena gente trabajando, Ujú. ¿eh?
abogados, psicólogos y un trabajo que hacen muy, muy detallado en las recomendaciones. Es buena la labor que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando recordarás, se me fue el nombre de Arnulfo, Arnulfo de León Lavenant. De León Lavenant. El de las comidas caras, ¿no? Exacto. ¿Te acuerdas? Cuando Arnulfo de León Lavenant, como también cuando en su momento Baena, como también cuando, en el caso de Melba Adriana Olvera, como también ahora Miguel Ángel Mora Marrufo, cuando se meten en temas de política gubernamental, de la politiquería, de qué es bueno de acuerdo a los tiempos políticos y de acuerdo a cómo me llevo con el gobernante o ahora con la gobernadora en turno, es cuando echan a perder todo el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Le pasó a Miguel Ángel Mora Marrufo con timorato que ha sido con el tema de periodistas, como también de personas migrantes, en la administración de Jaime Bonilla y ahora con la propia gobernadora Marina del Pilar, que dicho sea de paso, resultó extraño que hiciera un pronunciamiento de este tipo con la gobernadora, porque él sabía que ya no iba a estar al frente de esto, ¿no? Había un rompimiento de la gobernadora con él y pues les dio miedo. Ahora, cuando lo hicieron en su momento estos personajes que estuvieron al frente, también cuando se metieron al tema de la política, ahí fue cuando terminó echando para abajo todo el trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como la CNDH a nivel nacional, con Andrés Manuel López Obrador. Al final trataban de no ser incómodos, ¿no? Sí. Y se iban por los temas, o se fueron por algunos temas que son muy buenos, como el tema de las infancias. Yo creo que eso es lo que Miguel Ángel Mora va a presumir, que atendieron temas de las infancias, pero con casos específicos. O sea, no realmente con una generalidad. Los menores institucionalizados, los menores que se escaparon de los albergues, por ejemplo, los casos de abusos que hubo en los albergues que fueron documentados y que en video se logró captar cómo se encontraban escapándose por la situación que estaban viviendo. Pues ahí les pasó de noche. Ajá, les pasó de noche, ¿eh? Ahí no hubo interés. El tema del derecho al acceso a la información también no les ha importado mucho que digamos, que también forma parte de los derechos humanos, aunque el ITAIP es el que se encarga de una manera rectora, ¿no? Pero también tiene influencia en este punto. En el acoso de Jaime Bonilla Valdés a medios de comunicación, ¿no? A pesar de que la violencia de género de Jaime Bonilla Valdés. Y de violencia de género, a pesar de que se tiene una visitaduría especializada tanto en la CNDH como a nivel local, pues no se actuó, nada más te llamaban y te decían que cómo estabas y que que sentado acostado Miguel Ángel Morano. ¿Cómo estás, Jorge? Si ya habías desayunado. Que no te malpases, ¿no? Como abuelita. Que no te malpases porque pues tienes que desayunar, ¿no? Porque tienes que... Ponte sombrero, está muy fuerte el sol allá en México. Porque tienes que aguantar estoico el golpeteo del gobernador en turno, ¿no? Tú síguele. Me solidarizo. ¡Ayúdame! Y a eso añade el tema de la violencia de género, ¿no? Como dices, tanto la política como la que vemos todos los días en la calle. Y bueno, hay muchos factores, ¿no? Que se han ido presentando y que no ha actuado como se espera la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que ahora esperamos le dé un giro. Lo lamentable es que pues hay una inclinación de muchos de los aspirantes que van a ser hoy morenistas y que más que nada vienen a dar el apapacho al gobierno del estado. Y yo creo que el único experimentado, por lo menos en tema que sí conoce bien los temas, es Pérez Canchola, ¿no? Sí. Fuera de ahí, no cuestionamos realmente sus capacidades, sí, no esa es mi intención, pero el único que sí ha trabajado activamente en estos temas, yo creo, de los que revisé, es directamente Pérez Canchola. Los demás tienen algunas relaciones o han a lo mejor tomado algunos cursos ahí que los han presumido bastante, como si fueran títulos de Harvard, pero sí los han. Miren sus redes sociales nada más, hombre. Pero realmente no han trabajado tan activamente en los temas. Porque al final, por ejemplo, no tenemos un severo problema en el tema de migrantes. Y el único de los que yo he visto ahí que tiene experiencia atendiendo temas de migrantes es Pérez Canchola. Sí. Obviamente con Rodolfo Limpo, pero no debería contar esa, ¿no? Sí, no debería contar. Pero bueno, y después de ahí es muy poco lo que se ha trabajado en alguien que tenga una visión más amplia, ¿no? Del tema de derechos humanos. Y por ejemplo, en la antes Procuraduría de Derechos Humanos, el trabajo que hizo Heriberto García fue destacable, ¿no? Tanto en temas de atención, recuerdo mucho, porque hice un trabajo yo sobre el tema de San Quintín, y quien traía todos los datos en específico era de violaciones a derechos humanos, era precisamente Heriberto García. El trabajo que hoy en día se hace en los centros penitenciarios,
Ahí está Heriberto García trabajando con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vaya, en Baja California sí hay perfiles. Y no estoy postulando a Heriberto, no solamente que sí decir, porque ahorita mencionaba todo lo lamentable que fueron los antes titulares de estos órganos autónomos. Hoy decir que sí hubo gente que trabajó de manera distinta. Hay que recordar que Melba Adriana Olvera salió a dar una conferencia de prensa diciendo que el incidente en el ejido Hermoso Atardecer, donde se incendió un asilo de ancianos donde fallecieron 18, 19 adultos mayores, fue provocado. Sí. Y la línea de la fiscalía iba hacia un accidente. O sea, y la visión, todo lo que se dio fue totalmente opuesto, la investigación de la fiscalía, a lo que decía Comisión de Derechos Humanos. Y esa realmente es una pifia, porque ellos hicieron su peritaje independiente y dieron resultados totalmente opuestos. Hizo mucho trabajo muy positivo también Melba Adriana Olvera, coincido contigo. Y realmente, aunque no parezca, así como hay un pequeño mundo político de grillas dentro del área electoral, también lo hay en las comisiones de derechos humanos. Y por más que piensan y ellos luchan, digamos, por sus diferentes causas, también traen grillas ahí, ¿no? Y se pelean entre ellos por puestos de poder. Sí, y lo lamentable el trabajo que está haciendo en la CNDH, ¿no? Más político ideológico que realmente de trabajo en pro de los derechos humanos. Pero, por ejemplo, ha sacado acciones de inconstitucionalidad que nadie esperaba. Sí. Y que han sido golpes fuertes, como por ejemplo el tema de Constellation Brands. Sí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la que presentó los recursos y fue la que peleó este tema y que fue uno de los puntos de partida más importantes para terminar corriendo la cervecera. Y que sigue siendo un tema político-ideológico. Exactamente. ¿No? O sea, vos le decía, en temas más políticos ideológicos que verdaderamente de lo que sucede en temas de derechos humanos y sobre todo en temas de migración, ¿no? Donde sí han metido mano. No quiero escuchar un fatalista de que no hace nada y todo. No, sí. Pero que se quedan a la mitad siempre, ¿no, Villa? O sea, no hay un trabajo a profundidad en cada uno de los temas. Se quedan a la mitad o hasta donde les dicen que ahí se queden. Y eso nos consta por la gente que trabaja en estas áreas. Pero realmente lo que ha sucedido en este caso con los perfiles que vimos ayer, las entrevistas, no hay ninguno que pudiera destacar, salvo Pérez Canchola, como decías, por el currículum que trae. No tampoco. No tanto por la entrevista de ayer, cuando uno se esperaba que fuera de manera distinta o con planteamientos distintos. De nueva cuenta, vemos más un tema político-ideológico que verdaderamente un proyecto de trabajo. Eso es lo que ya veremos va a terminar por impactar, pero bueno, ahí la chamba la que tienen que hacer son los diputados y diputadas en la evaluación. Esperemos que no se vayan con temas de político ideológicos, pero porque realmente no hubo un proyecto de trabajo destacable de los quienes fueran titulares. Ya que lo que se va a lanzar también, y bueno, ya se lanzó la convocatoria para el Consejo Consultivo, que van a estar evaluando quiénes van a ser los próximos comisionados, ¿no? También del Instituto de Transparencia, donde también hay una asignatura pendiente. Sí, de hecho, están buscando solamente sustituir a uno, pero deben sustituir a dos. A dos, exacto. Y no entiendo al final si lo van a terminar por hacer o cómo va a estar la situación. Parece que quieren dejar a Rodolfo Quirós, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama el titular del ITAIP, que es suplente y no tendría por qué estar ocupando funciones de presidentes, pero ahí, así como hay en el materia electoral y hay en materia de derechos humanos, también hay grillas dentro del Instituto de Transparencia, donde hay jaloneos y movimientos de poder. Pero bueno, Rodolfo García creo que se llama, no me acuerdo, pero bueno. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.